principios del siglo XIX, los mayas poco podían hacer para resistir el cerco de los dirigentes políticos y hacendados sobre sus tierras y comunidades. Antes de la independencia mexicana, en 1821, el poder colonial español protegía en cierta medida a los mayas. Estos podían apelar ante el gobierno español o las autoridades coloniales si sentían que sus derechos eran menoscabados. Después de la independencia, tanto el gobierno federal como los potentados locales o caudillos solían apoyar los intereses de los granjeros y colonos blancos y mestizos en contra de las comunidades mayas. Las tierras públicas, compartidas tradicionalmente entre mayas y descendientes de europeos, acabaron controladas por granjeros dedicados al cultivo azucarero en la península de Yucatán. La autonomía política de los mayas se vio también amenazada por los políticos estatales y locales, que no reconocían la autoridad de los líderes indígenas. Muchos campesinos mayas se vieron atrapados en un círculo de continuo endeudamiento con los hacendados propietarios de la tierra que cultivaban. Además sufrían maltrato físico y tributos arbitrarios a manos de los hacendados. Tanto los nobles como los dirigentes y campesinos mayas se vieron implicados en la agitación política propia de los años 1839 y 1840, cuando fueron reclutados como soldados por los potentados de la región en una revuelta contra el gobierno mexicano. Los hacendados y caudillos yucatecos querían la independencia de Yucatán. En muchos aspectos trataban de imitar a sus homólogos tejanos que se habían separado de México para formar algunos años antes un estado independiente. Hasta 1840, Yucatán había alcanzado una independencia temporal. El 26 de julio de 1847, después de un juicio sumario por rebelión, el cacique de Chichimilá, Manuel Antonio Ay, fue fusilado en Valladolid. Días antes, los blancos tuvieron noticias de que las repúblicas mayas del oriente de la península estaban juntando armas y se preparaban para una gran insurrección. El 30 de julio, los indígenas atacaron e incendiaron Tepic, en el comienzo de una gran ofensiva que se extendió a Tijosuco y a otros pueblos aldaños. En diciembre fue asaltado Uxmal, y al iniciarse el año de 1848, las importantes poblaciones de Peto y Valladolid fueron sitiadas por las fuerzas rebeldes. 2 meses después fue tomada Valladolid, con lo que los mayas controlaron una gran región, avanzando hacia la ciudad de Mérida. Pronto cayeron en su poder las poblaciones de Tecash, Ticul e Izamal. La ofensiva indígena estrechaba sus cercos sobre la capital, pero en junio la necesidad de acudir a realizar las siembras de maíz y la carencia de un mando centralizado redujeron las fuerzas rebeldes, y las tropas yucatecas emprendieron una contraofensiva que culminó en diciembre con la reconquista de Valladolid, Ixmul y Tijosuco. Entonces los mayas buscaron refugio en los montes orientales, donde lanzaron frecuentes incursiones. Los mayas estaban hartos de la situación en que vivían y el 30 de julio de 1847 se levantaron en armas contra la población blanca y mestiza. Fue en Tepic donde se estalló la rebelión de los mayas, que había de durar más de 55 años, aun cuando los problemas de fondo que lo originarían continuarían siendo motivo de inquietud hasta 1937. Para el año de 1848, la guerra de castas había cundido por toda la península y parecía que los indígenas estaban dispuestos a exterminar a la población blanca y mestiza. En la península de Yucatán, el proceso de colonización tuvo enormes consecuencias. Puede mencionarse la expansión territorial a costa de los indios, el relajamiento del dominio del clero, el enfrentamiento entre dos grupos oligárquicos, con la consiguiente utilización de los indios como carne de cañón, lo que implicó su entrenamiento militar, la ruptura de los límites a la expansión impuestos durante el periodo colonial. La guerra costó a cerca de 250,000 de vidas humanas. Terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano.